Era una mañana normal en el hotel más exclusivo de Madrid, hasta que un hombre de aspecto descuidado entró por la puerta principal. El hombre de 32 años vestía ropa deportiva gastada y parecía completamente fuera de lugar. Cuando pidió la llave de la suite Penthouse por valor de 126.000 euros, el gerente estalló en carcajadas crueles. Pero nadie imaginaba que en 7 minutos, toda su arrogancia se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Nicholas Carter empujó la puerta giratoria del Hotel Emperador, uno de los establecimientos más lujosos de la Gran Vía madrileña. Sus zapatillas Converse gastadas chirriaron contra el mármol italiano importado. El contraste era brutal. Vestía una sudadera gris desgastada, pantalones de chándal arrugados y una gorra de béisbol que ocultaba su rostro sin afeitar. A sus 32 años, Nicholas parecía un turista perdido, o peor aún, alguien que definitivamente no pertenecía a ese lugar donde las habitaciones costaban 2.000 euros la noche. El aire acondicionado perfumado con esencia de jazmín italiano golpeó su rostro. Eran las 11:47 de la mañana de un martes de julio. El sol de Madrid ardía afuera, pero dentro del vestíbulo, todo era fresco, elegante, impoluto. Pero nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. Los huéspedes del hotel, todos vestidos con trajes de diseñador y vestidos de alta costura, se apartaron instintivamente cuando Nicholas pasó. Una señora mayor con un collar de perlas auténticas arrugó la nariz. Un empresario con un Rolex de oro ajustó su corbata Hermès con visible incomodidad. «¿Qué hace este tipo aquí?», susurró una mujer a su marido, lo suficientemente alto como para que Nicholas lo escuchara. «Seguridad debería hacer su trabajo», respondió el hombre con desdén, mirando a Nicholas de arriba abajo como si fuera basura en la calle. Lo que ninguno de ellos sabía cambiaría todo en cuestión de minutos. Diego Martínez, el gerente general del hotel, observó toda la escena desde su oficina con paredes de cristal en el segundo piso. A sus 38 años, Diego se consideraba la élite de la élite. Graduado en Administración Hotelera por la Universidad de Lausanne, con experiencia en hoteles 5 estrellas de París, Londres y Nueva York. Su traje Armani costaba más que el salario mensual de 3 empleados. Sus zapatos Churras brillaban como espejos. Su reloj Patek Philippe valía lo mismo que un coche de lujo. Para Diego, el éxito se medía por el código postal, la marca del reloj, el apellido de tu familia. Y aquel tipo de aspecto descuidado claramente no tenía nada de eso. «Madre mía, ¿pero qué tenemos aquí?», murmuró Diego, ajustando sus gemelos de oro blanco mientras bajaba las escaleras con pasos firmes y calculados. Pero Diego Martínez no tenía ni idea del huracán que estaba a punto de desatar. Carmen, la recepcionista de 26 años que admiraba profundamente a Diego y copiaba cada uno de sus comportamientos elitistas, también notó la presencia de Nicholas. «¡Qué vergüenza!», murmuró a su colega Lucía. «¿Cómo han dejado entrar a ese hombre aquí? Esto es un hotel de 5 estrellas, no un albergue municipal». Carmen había sido entrenada personalmente por Diego para filtrar el tipo correcto de cliente. En su mente distorsionada, personas como Nicholas solo traían problemas, manchaban la reputación del establecimiento, ahuyentaban a los clientes verdaderamente importantes. Lo que estaba por descubrir la dejaría sin palabras durante días. Cuando Nicholas se acercó al mostrador de recepción, el ambiente se volvió tenso. Sus pasos sonaban diferentes contra el suelo de mármol. Algunos huéspedes detuvieron sus conversaciones. El tintineo de las copas de champán en el bar del vestíbulo pareció detenerse. Diego bajó las escaleras con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años tratando con clientes que consideraba inferiores. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó Diego con un tono notablemente condescendiente. Hablaba como si estuviera hablando con un niño perdido. Nicholas se quitó la gorra, revelando un rostro marcado por el sol y los años, pero con ojos firmes e inteligentes. «Buenos días, señor», dijo Nicholas en español fluido, con un ligero acento americano. «Necesito recoger la llave de mi suite. Hice mi reserva ayer por teléfono». Diego apenas pudo contener una carcajada. Miró a Carmen, quien cubrió su boca para ocultar una sonrisa maliciosa. «Claro, señor», continuó Diego, pronunciando el nombre como si fuera una broma interna. «¿Cuál era su nombre?» «Nicholas. Nicholas Carter». Pero el verdadero shock vendría en la siguiente frase. «Pensé que habrían preparado mi suite Penthouse. Por 3 semanas. Total 126.000 euros. Pagué con mi tarjeta de crédito ayer». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido.
Carmen se atragantó con su propia saliva. Los otros clientes, que hasta entonces fingían no estar prestando atención, ahora miraban descaradamente. Justo en este punto, todo cambió. Diego recuperó la compostura y soltó una carcajada alta. Si tienes saldo, te pago el triple. Su risa sarcástica resonó por todo el vestíbulo. 126.000 euros. Imagina, Carmen, nuestro amigo aquí dice que va a quedarse en la suite Penthouse por 3 semanas. Carmen rió junto, contagiada por la broma de su jefe. Otros empleados se acercaron, curiosos por la conmoción. La situación se estaba volviendo incómoda, pero Diego se estaba divirtiendo. Para él, humillar a personas inferiores era casi un deporte. ¿Estás seguro de que no confundió los números?, preguntó Diego, su voz goteando sarcasmo. Tal vez sean 126 euros o 1.260. Nicholas permaneció tranquilo, acostumbrado a este tipo de situación. A lo largo de su vida había aprendido que las apariencias engañan, tanto las suyas como las de los demás. Sabía exactamente dónde estaba, sabía exactamente quién era, y sabía que la justicia siempre llega para quienes tienen paciencia. No, señor, respondió tranquilamente. Son 126.000 euros. Puede verificar la cuenta. Mi pago fue procesado ayer a las 4:42. Nadie imaginaba que aquel hombre de aspecto sencillo, ropa humilde y actitud tranquila era en realidad el único dueño del hotel. Para entender quién era realmente Nicholas Carter, debemos retroceder 27 años en el tiempo, a una mansión en Boston. El pequeño Nicholas de 5 años había nacido en la riqueza, pero no en la felicidad. Su padre, Robert Carter, era el fundador de una de las mayores empresas tecnológicas de Boston. Su madre, Elizabeth Carter, era una ex cantante de ópera y filántropa. Desde afuera, parecían la familia perfecta. Pero la infancia de Nicholas estuvo llena de pasillos fríos, cenas solitarias y un crecimiento sin amor. Había dinero en la familia, mucho dinero, pero no había tiempo. No había amor. No había conexión. Robert Carter estaba constantemente de viaje de negocios. Tokio, Londres, Dubái. No tenía tiempo para hablar con su hijo, pero siempre tenía tiempo para firmar un nuevo acuerdo tecnológico. Elizabeth estaba tan absorta en organizaciones benéficas y galas que olvidó preguntar cómo se sentía su hijo. Nicholas creció solo. 20 niñeras, pero ningún abrazo real. Escuelas privadas, pero ningún amigo real. Todos los juguetes que quería, pero ningún te amo, hijo real. Pero lo peor aún no había llegado. Cuando Nicholas tenía 13 años, su vida cambió por completo. Su familia estaba de vacaciones esquiando en Aspen. Una lujosa casa de montaña, pistas privadas, clima perfecto. Todo era perfecto. Nicholas había elegido quedarse en casa esa noche. Se sentía enfermo. Su padre y madre habían salido a cenar con amigos. A las 11:34 de la noche, sonó el teléfono. Tormenta de nieve. Carretera resbaladiza. Coche fuera de control. Precipicio de 200 metros. Robert y Elizabeth Carter murieron esa noche. Y Nicholas, de la noche a la mañana, a los 13 años, se convirtió en un huérfano multimillonario. Pero la fortuna no lo hizo feliz. Solo hizo que el vacío se sintiera más profundo. Los años siguientes fueron un borrón. Tutores, abogados, gerentes comerciales, todos gestionando a Nicholas, pero nadie realmente preocupándose. A los 19, fue a Harvard. Encajó en el mundo de los niños ricos. Fiestas, yates, coches de lujo. Pero Nicholas siempre se sentía equivocado, como si no perteneciera a ese mundo. A los 21, vendió sus acciones en la empresa de su padre. 2.400 millones de dólares. Apareció en las listas de Forbes. Pero no era feliz. Durante la siguiente década, Nicholas buscó significado en la vida. Compró hoteles, restaurantes, bienes raíces, inversiones tecnológicas. Su fortuna se multiplicó. A los 32 años, valía 5.700 millones de dólares en papel. Pero todavía sentía ese vacío emocional. Desde la muerte de sus padres, Nicholas cuestionaba constantemente: ¿el dinero trae felicidad? ¿El éxito trae amor? ¿Las personas te aman por tu fortuna o por ti? Para encontrar respuestas a estas preguntas, Nicholas tomó una decisión extraña: ocultar quién era. Vivir como una persona ordinaria. Ver cómo la gente lo trataba, no como Nicholas Carter, el rico, sino simplemente como Nicholas. En los últimos 6 meses, Nicholas había viajado por Europa. Se quedó en hostales baratos,
Viajó en metro. Comió comida callejera. Y observó a la gente. Lo que vio lo entristeció. En hoteles de lujo, restaurantes, tiendas, si parecías rico, te trataban como a un rey. Pero si parecías ordinario, te trataban como basura. Y en España, en el Hotel Emperador, Nicholas había venido a probar exactamente eso. Una semana antes, hablando con un amigo que estaba en Madrid, le mencionó el Hotel Emperador. El hotel más prestigioso, más arrogante, más elitista, había dicho su amigo. Nicholas sintió curiosidad. ¿Realmente era así? ¿La gente realmente era juzgada por las apariencias? Así que hizo un experimento. Un día, desde su propio iPhone, reservó la suite Penthouse por 3 semanas. Pagó 126.000 euros, instantáneamente, monto completo. La reserva fue confirmada. Pero aquí estaba el truco. Habían visto su nombre en el sitio web del hotel, pero no habían visto su rostro. Al día siguiente, Nicholas se vistió con su ropa más vieja. No se afeitó. Desordenó su cabello. Y caminó al hotel como un turista ordinario. Y ahora, en el vestíbulo, mientras Diego Martínez se reía de él con carcajadas, Nicholas esperaba en silencio. Esperaba porque sabía que la justicia vendría. Y cuando llegara, nadie estaría preparado. Diego todavía se reía de su propia broma, pero comenzaba a sentir que algo no estaba bien. La calma de Nicholas lo perturbaba. La mayoría de la gente ya se habría ido avergonzada a estas alturas. Pero este hombre, simplemente esperaba tranquilamente. Señor Nicholas, dijo Diego con un tono de falsa profesionalidad. Para reservas de este monto, tenemos procedimientos especiales. Necesita hacer una cita previa, demostrar el origen de los fondos y presentar una serie de documentación. Nicholas permaneció tranquilo. Señor, hice mi reserva ayer y el pago completo fue procesado. Recibí el correo de confirmación. El sistema verificó todo. Ahora solo quiero recoger mi llave. Diego miró a Carmen. Carmen, ¿puedes verificar el registro de reservas para el señor Carter? Enfatizó el nombre con burla. Carmen se giró hacia el ordenador, tecleando rápidamente. Unos segundos después, su rostro palideció. Señor Diego, su voz temblaba. Hay una reserva. Suite Penthouse. 3 semanas. 126.000 euros. Pago completo recibido ayer a las 4:42. El silencio cayó sobre el vestíbulo. La sonrisa en el rostro de Diego se congeló. Los huéspedes cercanos se miraron entre sí. Carmen se cubrió la boca. Esto es imposible, tartamudeó Diego, mirando alternadamente la pantalla del ordenador y a Nicholas. Debe ser un error. Un fallo del sistema. No hay error, dijo Nicholas tranquilamente, sacando su teléfono del bolsillo. Aquí está el correo de confirmación. Aquí está el extracto bancario. Aquí está el código de reserva del hotel. Diego miró la pantalla del teléfono. Todo era real. Estaba delante de sus ojos. Pero, ¿cómo podía ser posible? Justo en este punto, todo empezó a desmoronarse. De acuerdo, dijo Diego, secándose la frente con su pañuelo. Parece que el pago ha sido realizado. Pero aún así, tenemos procedimientos de verificación de identidad. Necesito ver su pasaporte. Nicholas, sin ninguna prisa, sacó su pasaporte estadounidense de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. Diego tomó el pasaporte y lo abrió. Cuando vio el nombre, su corazón se detuvo. Nicholas Alexander Carter. El hombre en la foto era el hombre que estaba frente a él, pero más limpio, más elegante, más familiar. Algo hizo clic en la mente de Diego. Ese nombre era familiar de algún lugar. Carmen, susurró Diego, su voz temblando de pánico. Busca este nombre en la lista VIP corporativa. Carmen tecleó rápidamente. Escaneó la pantalla. Y luego su rostro se puso completamente pálido. Señor Diego. Su voz se convirtió en un susurro. Nicholas Alexander Carter, propietario del Hotel Emperador. Accionista al 100%. Compró el hotel hace 6 meses. El tiempo se detuvo. Diego Martínez sintió que sus rodillas se debilitaban. Carmen soltó un grito. Los huéspedes del vestíbulo quedaron en silencio atónito. Roberto Fernández, un rico empresario que estaba al lado de Diego, sintió que su boca se secaba. Isabel Domínguez, la mujer de sociedad que había llamado a Nicholas basura, sintió que su rostro se ponía rojo. Esto no es posible, tartamudeó Diego,
sus manos temblando mientras miraba alternadamente a Nicholas y a la pantalla del ordenador. Nadie nos dijo. Nadie. Nadie les dijo porque no quería que lo supieran, dijo Nicholas sin elevar la voz pero con autoridad. En los últimos 6 meses, he recibido 73 quejas sobre cómo se trata a los clientes en este hotel. Personas humildes maltratadas. Pequeños empresarios menospreciados. Ancianos ignorados. Nicholas miró alrededor del vestíbulo, sus ojos escaneando a cada persona que había participado en su humillación. Por eso decidí venir personalmente, para ver cómo mis empleados tratan a los clientes que más merecen respeto. Pero el shock más grande aún no había llegado. Nicholas sacó su teléfono e hizo una llamada. Lo puso en altavoz. El teléfono sonó 2 veces. Bueno, la voz al otro lado era seria y profesional. Carlos, soy Nicholas. Estoy en el Hotel Emperador. En el vestíbulo. Por favor, ven aquí inmediatamente. ¿Entendido, señor Carter? Estaré ahí en 5 minutos. Nicholas colgó el teléfono y miró a Diego. Carlos Ruiz, el gerente general de todos nuestros hoteles en Madrid. Viene ahora. Y tendremos una larga conversación. El rostro de Diego era color ceniza. Su carrera se derrumbaba ante sus ojos. Señor Carter, por favor, Diego comenzó a suplicar, su voz quebrándose. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca. Ahí está exactamente el punto, interrumpió Nicholas, su voz suave pero firme. Si lo hubiera sabido. Ese no es el problema, señor Martínez. El problema es cómo me trató cuando no sabía quién era yo. Nicholas miró alrededor del vestíbulo, todos los huéspedes y empleados mirándolo. El respeto no debería depender de la cuenta bancaria de alguien. Ser humano debería ser suficiente para merecer respeto. Carmen comenzó a llorar. Señor Carter, por favor, lo siento. Solo tengo 26 años. Cometí un error. Por favor, deme una segunda oportunidad. Nicholas la miró, dureza en sus ojos pero también tristeza. Señorita Carmen, no se trata de su edad. Se trata de su carácter. ¿Por qué trató mal a alguien que no conocía? ¿Por qué no parecía rico? ¿Por qué no era de su clase? Carmen no pudo responder. Solo lloró. Justo en ese momento, las puertas principales del hotel se abrieron. Carlos Ruiz, un hombre de unos 50 años, traje gris, rostro serio, entró. Cuando vio a Nicholas, inmediatamente fue hacia él. Señor Carter, dijo respetuosamente. Qué bueno verlo. ¿Qué ha pasado? Nicholas señaló a Diego, Carmen y los clientes alrededor. Carlos, estas personas me han humillado durante los últimos 20 minutos. Se negaron a verificar mi reserva del Penthouse. Sugirieron llamar a seguridad para sacarme. Y algunos clientes me llamaron basura. El rostro de Carlos se oscureció. Se volvió hacia Diego. ¿Es esto cierto, señor Martínez? Diego abrió la boca, la cerró. No salió ninguna palabra. Es cierto, dijo Nicholas por él. Y ahora, vamos a hacer algunos cambios. Aún no has visto la sorpresa más grande. Nicholas se paró en el centro del vestíbulo y habló en voz alta, para que todos pudieran escuchar. Mi nombre es Nicholas Carter. Y soy el propietario de este hotel. No solo de este hotel, sino de 12 hoteles de lujo en España. Y a partir de este momento, todo va a cambiar. El silencio en el vestíbulo era absoluto. Señor Diego Martínez, dijo Nicholas, mirándolo directamente. Su empleo ha terminado. No hay lugar en esta empresa para un líder arrogante, irrespetuoso y discriminatorio. Diego se desplomó en una silla, el peso de la realidad golpeándolo. Señorita Carmen, continuó Nicholas. Usted también está despedida. Eligió seguir un mal ejemplo. Ahora necesita encontrar otro ejemplo. Carmen lloró desesperadamente. Señor Roberto Fernández y señora Isabel Domínguez, Nicholas se volvió hacia los clientes. Se les pide que abandonen este hotel. Y están siendo añadidos a la lista negra de todos nuestros hoteles. No servimos a personas que disfrutan tratando a otros como basura. Los rostros de Roberto e Isabel palidecieron de shock. Pero Nicholas aún no había terminado. Sin embargo, dijo Nicholas, su voz suavizándose. Hay una persona que hizo lo correcto. Nicholas miró a una joven recepcionista que estaba de pie en silencio en la esquina. Su nombre era María. Señorita María López, dijo Nicholas. Cuando Diego le dijo que me tratara mal, usted se negó. Dijo todo cliente merece respeto. Gracias por eso. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de asombro.
Y por eso, la estoy nombrando nueva gerente general del Hotel Emperador. El vestíbulo estalló. María no podía creerlo. Otros empleados aplaudieron. Algunos huéspedes sonrieron. Incluso Carlos sonrió. Una elección excelente, señor Carter. Nicholas se volvió hacia María. Un líder debe ser un ejemplo. Y su ejemplo es el mejor regalo que puede dar a los demás hoy. Un año después, el Hotel Emperador había cambiado. Completamente. María López, como nueva gerente general, no solo cambió las políticas, sino la cultura. Ahora cada empleado trataba a cada cliente, rico o pobre, famoso u ordinario, con igual respeto. Un pequeño pero prominente letrero en la entrada del hotel decía: aquí todo ser humano es bienvenido, sin importar su apariencia, profesión o condición social. Nicholas todavía visitaba el hotel una vez a la semana, siempre con su ropa sencilla. Pero ahora cada empleado lo saludaba, no porque fuera el accionista principal, sino porque habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Más importante aún, trataban a todos los demás clientes con el mismo respeto. María se convirtió en una de las gerentes más queridas de la industria hotelera. Su transformación fue completa, de una joven insegura que seguía malos ejemplos a una profesional segura que creaba ejemplos positivos. El respeto no es algo que damos solo a quienes pueden devolverlo, solía decir a los jóvenes becarios. El respeto es algo que damos porque somos personas decentes. Pero la historia de Diego Martínez tomó un camino diferente. Después de ser despedido, Diego cayó en una profunda depresión durante semanas. Su arrogancia le costó no solo su trabajo, sino también la confianza de su familia y amigos. Su esposa lo dejó, llevándose a los niños. Los amigos se alejaron. Descubrió de la manera más dolorosa que las relaciones basadas solo en estatus y apariencias son tan frágiles como castillos de arena. Pero fue precisamente esa caída la que se convirtió en su salvación. Un día, desesperado y solo, Diego buscó a Nicholas en su finca. Encontró al hombre que había humillado cuidando de sus vacas, vestido con la misma ropa sencilla de siempre. «Señor Carter», dijo Diego, lágrimas corriendo por su rostro demacrado. «Vine a pedir perdón, no para recuperar mi trabajo. Sé que no lo merezco. Vine porque necesito que sepa que aprendí. Aprendí de la peor manera posible, pero aprendí». Nicholas dejó de alimentar a los animales y miró al hombre que había sido su antagonista. Ya no veía al gerente arrogante, sino a un ser humano quebrado que había encontrado la humildad a través del dolor. «Diego», dijo Nicholas, «el perdón es algo que te doy de corazón. Pero lo más importante es que te perdones a ti mismo y uses esta experiencia para convertirte en una mejor persona». En los meses siguientes, Diego comenzó a trabajar como vendedor en una pequeña tienda de electrodomésticos. Su salario era una fracción de lo que ganaba como gerente, pero algo había cambiado en él. Trataba a cada cliente, rico o pobre, bien vestido o sencillo, con genuino respeto y atención. Sus compañeros de trabajo notaron que tenía un cuidado especial con los clientes más humildes, como si estuviera pagando una deuda moral. Carmen, la ex recepcionista, tuvo más dificultad para aceptar su caída. Pasó meses culpando a otros por sus propios errores, intentando conseguir trabajo en bancos competidores, pero la historia de su participación en la humillación del accionista principal se había extendido por el sector financiero. Cuando finalmente consiguió trabajo como cajera en una pequeña cooperativa, le llevó casi un año entender que la humildad no era humillación, era liberación. Roberto Fernández, el empresario arrogante, enfrentó consecuencias severas en sus negocios. Muchos clientes cancelaron contratos, no solo por miedo a represalias del banco, sino porque la historia reveló su verdadero carácter. Su concesionario casi quebró y se vio obligado a despedir empleados que consideraba inferiores. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que juzgaba a otros por su condición social descubrió en carne propia lo que significaba ser juzgado. Isabel Domínguez se convirtió en una paria social. Las mismas amigas que reían de sus comentarios crueles ahora la evitaban en fiestas y eventos. Descubrió que su posición social era más frágil de lo que imaginaba. Sola y rechazada, comenzó a frecuentar trabajos voluntarios en asilos y orfanatos, no por publicidad, sino porque necesitaba reconectar con su propia humanidad. El doctor Augusto Medina, tal vez por ser mayor y más sabio, fue quien mejor procesó la lección. Buscó a Nicholas unas semanas después del incidente y tuvo una larga conversación sobre privilegio, educación y verdadera sabiduría. «Doctor», le dijo Nicholas, «un diploma puede hacer de alguien un profesional competente,
pero solo la humildad hace de alguien una persona sabia. Desde ese día, el Dr. Augusto comenzó a atender gratuitamente a familias necesitadas, descubriendo que la medicina no era solo sobre curar cuerpos, sino sobre tratar a las personas con dignidad. La transformación más hermosa, sin embargo, ocurrió con María. La joven que había defendido a un desconocido por principio descubrió que los pequeños actos de valentía pueden cambiar el mundo a nuestro alrededor. Bajo su liderazgo, el hotel implementó programas de educación financiera gratuita para trabajadores rurales, microcrédito para pequeños emprendedores y atención prioritaria para ancianos y personas con discapacidad. ¿Sabes qué aprendí? María le dijo a Nicholas durante una de sus visitas. Aprendí que el liderazgo no se trata de estar por encima de las personas, se trata de estar al lado de ellas. Un año después del incidente, Nicholas decidió hacer una última visita encubierta al hotel. Llegó vestido con la misma ropa sencilla, observando cómo sería recibido por los nuevos empleados que no lo conocían personalmente. Lo que vio lo llenó de orgullo. Cada empleado lo saludó con amabilidad genuina. Le ofrecieron agua, preguntaron cómo podían ayudar. Lo trataron con el cuidado que dedicarían a cualquier cliente. Cuando finalmente se identificó, la sorpresa fue seguida no de vergüenza, sino de alegría. Habían tratado bien al accionista principal, no porque supieran quién era, sino porque habían aprendido a tratar bien a todas las personas. Esa noche, de vuelta en su finca, Nicholas se sentó en el porche y contempló las estrellas. María José, su esposa, le trajo un café y se sentó a su lado. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Nicholas sonrió, esa sonrisa serena de quien había plantado semillas de transformación. Más que valió. Descubrimos que es posible cambiar el mundo, una persona a la vez. Y a veces todo lo que se necesita es alguien con el coraje suficiente para mostrar que el rey está desnudo. La lección había sido aprendida. La justicia había sido servida. Y más importante, las vidas habían sido transformadas. No solo las de los arrogantes que aprendieron humildad, sino también las de los humildes que descubrieron su propia fuerza. Y Nicholas Carter, el hombre sencillo con la gorra de béisbol, había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de elevar a otros y crear un mundo más justo y respetuoso para todos. Esta historia nos hace pensar en cómo muchas veces solo valoramos a las personas cuando ya es demasiado tarde. Si este mensaje te tocó, deja tu like y escribe en los comentarios qué harías en esta situación. Tu opinión puede inspirar a otras personas. Nos vemos en el próximo vídeo.